Hola fanáticos sociales, soy Cispa y en este tutorial vamos a aprender cómo instalar y configurar correctamente el plugin Yoast SEO. Este plugin es fundamental para todo aquel que tenga una página web y desea optimizar su SEO y obviamente posicionar esa página en las búsquedas de Google y que aparezca primero. Les recuerdo que voy a seguir agradeciendo a quienes se suscriban a mi canal, se suscriban a la campanita, me dejen un comentario y obviamente un like. Dicho esto, iniciemos. Lo primero que vamos a hacer es ingresar a nuestro sitio web. Yo en mi caso voy a ingresar a este sitio de prueba que se llama cispasocial.ga. Los invito a mi sitio web cispasocial.com para que puedan ver mucho contenido, inclusive el post de este video con todos los detalles. Aquí ingreso a mi sitio de prueba y una vez que estemos dentro vamos a ir a la parte de plugins. Dentro de plugins vamos a ir a añadir uno nuevo y una vez que estemos en la pantalla vamos a escribir aquí Yoast SEO. Esperamos a que se filtre la búsqueda y cuando nos aparezca vamos a instalarlo. Aquí lo tenemos, muchos ya reconocerán este loguito, es uno de los plugins más conocidos de WordPress. Aquí pulsamos en instalar y vamos a esperar a que se ejecute la instalación. Aquí aprovecho estos segunditos que nos da para indicarles que aquellos que por algún motivo le dé un error, es decir, que directamente no aparezca aquí en activar, les recomiendo que antes de hacer nada vayan a plugins pulsando aquí y fíjense si no queda igual instalado, actívenlo y lo van a poder usar igual. Quienes les haya dado directamente el activar desde aquí, tocan activar y lo vamos a dejar disponible. Esperamos unos segunditos nuevamente y fíjense, aquí ya estaría el plugin instalado y listo para utilizarse. También van a encontrarse con este menú que se nos genera nuevo con estas opciones que son las que vamos a ver a continuación. Iniciamos entonces por general, hacemos clic y nos va a aparecer una pantalla en donde básicamente se nos va a dar una especie de bienvenida. Aquí como pueden ver me indica que no tenemos ningún tipo de problema, me indica que puedo asociarlo con WooCommerce, cosa que no vamos a hacer en este tutorial. Vamos a ir a características y la evolución de este plugin Yoast SEO ha hecho que sea muy fácil de configurarlo porque la mayoría de las opciones predeterminadas ya son las más convenientes. Pero se las voy a ir mencionando. Tenemos obviamente que tengo un análisis SEO, análisis de legibilidad, que vamos a ir viendo en otro tutorial cómo hacer que todo esto sea óptimo. Contenido esencial, bueno, está todo activado lo que generalmente ya es recomendable, como por ejemplo generar un mapa de sitio XML, que esto es para que Google optimice aún más las búsquedas. Y acá aprovecho para comentarles, he tenido algunos comentarios que me decían que el sitio no aparecía en Google. Bueno, si no les aparece de una con Google Search Console, que es el tutorial que pueden ver también aquí en mi canal, se los dejo en las tarjetas, con esto vamos a ir apoyando a que sí aparezca. Entonces, por ahora dejamos todo como está en características. Vamos a ir a Webmaster Tools. Aquí también, esta es una asociación contra Search Console u otros buscadores. Pero, insisto, en la tarjeta que acabo de dejar les recomiendo hacerlo con ese método. Acá simplemente les muestro que podrían hacerlo bajo estas condiciones. Vamos a avanzar entonces y vamos a ir a apariencia en el buscador. Una vez que estemos aquí, tenemos distintas solapas, como podrán ver. Yo voy a ir a general. En general también, si bien tienen aquí, fíjense, el separador de título, la organización, el nombre, esto en general ya viene en forma predeterminada, pero si no lo pueden editar, ya sea una imagen, el nombre de la empresa y obviamente este link que ya viene directamente como logotipo predeterminado. Así que por ahora esto lo vamos a dejar tal cual como viene y nos vamos a mover a tipos de contenido. Aquí en tipos de contenido, fíjense que me va a estar indicando si cómo voy a afectar a estas URLs, en este caso a las entradas. Entonces se dice, ¿queremos mostrar las entradas como parte de las búsquedas? Y claramente la respuesta es que sí. Justamente las entradas es uno de los principales contenidos de nuestro blog y por ende queremos que sean parte de esas búsquedas. Queremos ver si aparece una fecha en la vista de Google, vamos a ponerlo ocultar. Y si queremos que aparezca la caja meta de Yoast SEO, en este caso tenemos que pulsar en mostrar. ¿Por qué? Porque esta opción es muy importante. Vamos a verlo en el siguiente tutorial donde vamos a ver cómo optimizar cada una de las entradas. Y esta entrada en particular, o esta caja en particular, lo que nos va a permitir es indicar algo así como el título, lo que se muestra a medida que los usuarios van buscando nuestro contenido. Y es importante que sea correcto estas palabras que va a tener esta caja meta para que la localicen.
Ya de inicio podemos tener que el título tenga predeterminado una especie de contenido o de parámetros, los vamos a dejar así y vamos a ver que los podemos modificar. Lo mismo con las páginas. En las páginas vamos a querer que sí se muestren porque son contenido fundamental de nuestro sitio. Lo mismo vamos a ocultar y mostrar y vamos a decirle que tenga directamente un título y una meta descripción predeterminada. Con eso sería todo, vamos a avanzar y vamos a ir a medios. En medios, lo que me está indicando aquí es la URL de los contenidos. Si queremos que ese URL me redirija a ese propio contenido. Y fíjense que ya me están recomendando que sea así. Entonces ya viene predeterminado, me lo recomiendan, por ende lo vamos a almacenar de esta manera. Vamos a avanzar y vamos a ir a taxonomía. En taxonomía tenemos otros componentes como las categorías. Y aquí sí empieza a pasar que uno puede determinar. Las categorías podríamos querer que se incluyan o no en las búsquedas. En mi caso particular voy a poner que no se incluyan. ¿Por qué? Las categorías es dudoso y ahí lo dejo en consideración de cada uno. Pero esto uno tendría que considerar si la categoría cuando uno pulse va a tener un contenido suficiente. Yo creo que en mi sitio sí lo tendría, pero por las dudas ya con tener los blogs y las páginas alcanza. Lo mismo va a pasar con las etiquetas. Si uno viene a las etiquetas fíjense que ya predeterminado me dice que no, es decir, buscar etiquetas dentro de mi sitio no es un contenido adecuado o que tenga mucha calidad como para que yo quiera que lo encuentren, y lo mismo pasa con los formatos. Por ende, una vez que hicimos esas modificaciones, recuerden siempre ahora sí que acá abajo tienen el botón guardar cambios y vamos a pulsar en guardar cambios. ¿Te gustaría hacer tu propio videojuego sin conocimientos de programación y de manera muy fácil? ¿Que tus enemigos te disparen y vos dispararle a ellos? ¿Importar tus propios personajes al escenario y también importar perros o hacer simulación de ropa? ¿Crear escenarios con agua y que tu personaje pueda nadar dentro de la misma? ¿Crear fuego? ¿Crear ciclos de día y noche y mucho más? Visita mi canal Chamullos Tutoriales en YouTube o mi página web www.chamullostutoriales.com. El siguiente paso es la solapa archivos. Aquí tenemos, si queremos que haya ajustes de archivos de autor, acá vamos a inactivar. Lo mismo con esto, ajustes de archivos por fecha, lo vamos a mantener inactivo, y lo que sería la parte de páginas especiales lo mantenemos como está. Hacemos guardar los cambios y ya podemos avanzar. El siguiente punto son las migas de pan. Antes de indicarle qué es lo que vamos a parametrizar, les voy a indicar qué son. Las migas de pan es la forma en la cual un usuario que ingresa a nuestro sitio podría seguir en qué ubicación está. Esto significa que nuestro sitio web tiene una página principal y a partir de ahí tiene subsecciones. Y ese usuario va ingresando en esas secciones y en algún momento podría ver el recorrido. Y como eso sí nos interesa, sí le ayuda al usuario y sí le ayuda a Google a entender más cómo es el camino y la estructura de nuestro sitio, lo vamos a activar. Y acá fíjense que nos va a dar una serie de parámetros que los vamos a mantener como están. Aquí abajo tenemos otra opción más que me dice mostrar la página del blog. Acá vamos a poner que sí lo muestre. Por otro lado, que la última página esté en negrita y vamos a ponerle que sí. Y otras opciones más de taxonomía que por ahora las vamos a dejar como están. Recuerden siempre guardar los cambios y una vez que hicimos esto tendríamos todo lo que sería la parametría inicial de nuestro Yoast SEO ya realizada. Como habrán visto, es extremadamente simple, muchísimas las opciones predeterminadas ya son válidas. Pero acá no termina todo. Tenemos también la parte de social, en donde obviamente ustedes van a poder configurar, por ejemplo, la página de Facebook, Twitter, Instagram, y de paso aprovecho a invitarlos. Mi Facebook también es Cispa Social. Tengo mi Twitter y mi Instagram. Por favor, si ingresan a la página web, desde ahí lo pueden ver. Y tendrían un montón de enlaces que conviene dejarlos predeterminados para que Yoast SEO los ubique y los pueda relacionar. Finalmente, vamos a tener la parte de herramientas, que una vez que ingresemos vamos a ver una serie de herramientas como importar o exportar parametrías o configuraciones de SEO entre distintos sitios, editores de archivos. En este caso en particular los vamos a utilizar en otros tutoriales. Tenemos desde la edición del archivo htaccess, que lo van a ver en muchos tutoriales relacionados a WordPress. Yo por ahora no recomiendo que los modifiquen porque esto puede ser complicado o por lo menos peligroso. Y también tenemos la parte de creación del archivo robot.txt, que acá vuelvo a hacer un paréntesis igualmente como lo hice antes.
he tenido algunos comentarios donde me decían que la página igual no aparecía en Google. Ya al instalar yo accedo y una vez que veamos este archivo robot.txt, también van a tener sí o sí la seguridad de que tiene que aparecer en Google en las búsquedas para aquellos que me hayan dicho que no aparecía. Con esto entonces tendríamos la parte de herramientas y tenemos inclusive editores masivos de archivos. Pero estas los vamos a ir viendo por separado a medida que los vamos necesitando. Finalmente está la parte de Premium, pero no lo recomiendo en primera instancia. Quien quiera lo puede pagar, pero con esto, quien no quiera abonar por ahora tiene más que suficiente con este excelente plugin que es muy recomendable. Con esto van a lograr mejorar su posicionamiento en las búsquedas. Les agradezco muchísimo por haber visto este video. Les pido por favor se suscriban para apoyarme, me dejen un like, todo eso ayuda muchísimo. Y también los voy a dejar aquí sobre el final con el siguiente tutorial de esta cadena y el tutorial anterior. Muchas gracias.